¿Cómo está la iglesia de Luz de Éfeso? Venciendo en Cristo camino a Sion. Gloria a Dios. Venciendo en Cristo y camino a dónde? A Sion. Para mí es un privilegio y a la vez un compromiso exponer la palabra de Dios una vez más en esta semana de la semana. Seguimos orando, pasamos el día completo orando por las peticiones de la cajita, por cada miembro de la iglesia, ¿verdad? También orando por el siervo que va a exponer la palabra de Dios cada noche aquí en la campaña, ¿verdad? Para que desde ya el Señor vaya eligiendo los temas que realmente necesitan nuestros amigos y amigas que van a venir a estar en medio nuestro. Por lo tanto, hermano, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Cada noche yo voy a hacer una oración por la cajita y por las peticiones que tú tienes en tu corazón, que Dios sabe, que Dios conoce, que tú también conoces. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, porque en ti somos más que vencedores. Padre, gracias por Jesucristo. Como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, con esa convicción, con esa palabra que tiene poder, nos acercamos hacia el trono de la gracia. Amén. Pidiéndote, Dios, por las peticiones que hay en estas cajitas. Yo no la conozco, pero tú sí la conoces, Señor. La ponemos en tus manos para que tú manifiestes tu poder y tu gloria. Amén. Que si hay enfermedad, que tú traigas salud. Amén. Si hay ansiedad, que tú traigas paz. Si hay desesperación, que tú traigas paciencia. Si hay problema en el hogar, como dice San Juan capítulo 2, el milagro de la boda. Si ese matrimonio necesita un vino nuevo, el vino que viene del cielo, que tú pongas ese vino nuevo en ese matrimonio. Amén. Que tú puedas bendecir las peticiones de cada hermano y cada hermana que está aquí presente, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Ahora vamos a abrir tu palabra, Señor. No queremos hablar palabra de hombre. Queremos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tocar un tema de la Biblia con respecto al pecado. Si yo le diría a usted que usted me defina qué es pecado, ¿qué usted cree que es pecado? La transgresión de la ley. ¿Y qué versículo dice eso? No recuerdo exactamente, no, pero yo sé que lo dice la Biblia. Me dice la Biblia. Otra definición de pecado. La que él dijo es la que es la más famosa. Pero hay muchas definiciones en la Biblia para lo que es pecado. Hay de aquel que sabe hacer lo bueno y que el pecado no solamente es yo hacer cosas malas. La Biblia me dice que el pecado también es yo sabiendo que tengo que hacer un bien, hacer algo bueno y no lo hago. Y ahí está el problema a veces con nosotros, que nosotros digo, yo no peco, yo no adultero, yo no fornico, yo no hablo mentira, pero no está haciendo ni obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, si el pecado no es lo que yo hago, sino lo que yo no hago, lo que Dios me manda que yo no hago. Ahora bien, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios. Ahí hay otra definición. Cuando yo no tengo fe, yo estoy pecando porque yo no creo en Dios. ¿Por qué Cristo
Jesucristo dijo que en muchos lugares Él no hizo algunos milagros. Porque no creyeron en Porque su no palabra. creyeron. Entonces, también es una definición de pecado. Ahora, para hablar de pecado, nosotros vamos a una batalla. ¿Cuál es la batalla que esta iglesia Luz de Éfeso tiene? Una campaña evangelística. Usted va con la ayuda de Dios a una guerra. Amén. Amén. A arrebatarle las almas que el diablo tiene. Y nosotros somos los instrumentos, pero para esa guerra el pueblo tiene que estar listo y preparado. Yo le voy a poner algún ejemplo. Josué capítulo 6. Allí usted lo puede leer en su casa. Ahí está la conquista de Jericó. Josué conquistó a Jericó. Las 7 vueltas, las 14 vueltas, cayeron los muros. Eso fue una gran victoria para el pueblo de Israel. Todo estaba feliz, todo estaba bonito. Pero en el capítulo 7 hay un caso. ¿Cuál es ese caso? ¿Cuál es ese caso? ¿Pero de qué vino la derrota? De Acán, que robó un manto y un lingote y lo clavó ¿dónde? En su tienda. Josué no sabía nada de eso. De hecho, Jai es una ciudad tan pequeña que Josué eligió 3,000 soldados para esa guerra. Esto es un fly al catcher, como decimos los dominicanos. Esto va a ser fácil. Si nosotros acabamos con Jericó, que es un pueblo más fuerte, Jai, sorpresa, acabaron con los 3,000 hombres que Josué mandó. Y Josué dice, pero Dios mío, ¿qué humillación es esta? Eso me recuerda cuando el equipo dominicano perdió ante Países Bajos en el 2013. Un país que no sabe de béisbol le ganó a la República Dominicana. Eso fue una humillación. Nadie toleró esa derrota. Es como que usted, para que me entienda, como que la selección de fútbol aquí le gana a la selección de Brasil. Pues nosotros no tenemos esa cultura de fútbol. Entonces, la guerra contra Jai, Josué se humilló, y yo le digo, estate tranquilo, no grite mucho. El problema es que hay un anatema en el pueblo. Haga una revisión ahí. Y se descubrió que Acán fue el pecador y por eso vino la derrota. Por lo tanto, la iglesia, ningún miembro de iglesia debe acariciar pecado ni esconder pecado. El lingote escondido en la tienda es simbología de que Acán ocultó su pecado. No es que Dios no lo juzgó porque era pecador, sino porque acarició y escondió el pecado. Por lo tanto, la iglesia, como va a enfrentar una guerra contra el enemigo, todo tiene que ser limpio. O pregúntele a Moisés cuando Dios le dijo a Moisés, prepara el pueblo que se aparten del pecado y la transgresión y se consagren a mí, porque mañana voy a hablar. Y Moisés tenía que decirle al pueblo, tienen que limpiarse, tienen que consagrarse, tienen que confesar sus pecados para que Jehová se manifieste de una forma poderosa. Por lo tanto, Dios no te condena por lo que tú estás en pecado, sino que tú tienes que confesar el pecado. Muchas veces nos acomodamos al pecado y acariciamos el pecado y tenemos el pecado favorito. Y de esa forma Dios no puede manifestarse en su vida, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Usted sabe por qué Dios aborrece el pecado? El pecado se originó no en la tierra, se originó en el cielo. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 dice que Dios creó un ser que se llamaba Luzbel o Lucifer. Dios lo creó perfecto. Dios no creó a Satanás. Lucifer se volvió Satanás con su rebeldía hacia Dios.
y hizo un desorden en el cielo. Y lo mismo que hizo con Eva, lo mismo lo hizo con los ángeles. Los ángeles escucharon la voz de él más que la voz de Dios. Y dice Juan que más de la tercera, cuarta parte de los ángeles se fueron con Lucifer, luego convertido en Satanás. Y ahí no quedó más, hubo una guerra en el cielo y fue echado del cielo, ya convertido en Satanás. Y fíjense qué cosa, hermano, no hay coincidencia en la palabra de Dios. Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del huerto de ¿qué? Y dice Ezequiel que Lucifer se paseaba por el huerto de Dios. ¿Qué me dice eso a mí? Que si yo persisto en la rebeldía y en el pecado, yo también voy a ser expulsado. ¿Qué dice el mensaje en Apocalipsis capítulo 3 a la séptima iglesia? Por cuanto eres tibio, ni eres tibio, ni eres frío, eres tibio, te vomitaré ¿de qué? Esa palabra en griego, te vomitaré, es la misma palabra, te expulsaré. Lo mismo que pasó con Lucifer en el cielo, que lo expulsaron, y lo mismo que pasó con Adán, que lo expulsaron. El que no esté tibio ni frío, también Dios lo va a expulsar. Ahora bien, ¿qué hacemos? Satanás, pecador, Adán y Eva, ese pecado pasa a todos nosotros. ¿Qué hacemos? Hay muchas personas que el diablo le ha metido, incluyendo a cristianos, que Dios no escucha a los pecadores. Y eso es mentira, porque lo que la palabra de Dios me dice a mí es que no. Adán cuando pecó, ¿quién fue que buscó a Adán? ¿Dónde estás tú? Tú oí la voz. Oye, ¿qué cosa? Escuchó la voz de la esposa. Cayó, se autodestruyó porque Eva fue engañada. Pero Adán se autodestruyó. Oye, ¿qué cosa? Escuché tu voz y tuve ¿qué? ¿Y por qué cuando escuchó la voz de Eva no tuvo miedo? Entonces escucha la voz de Dios y tiene que... la diferencia es que ya cuando él escuchó la voz de Dios ya estaba siendo pecador. Y el pecado trae miedo, trae temor, trae ansiedad. Ya no es el Adán perfecto. Y es Dios que está hablando con Adán. Entonces Dios sí habla con los pecadores. Pero nos vamos un poco más adelante. En Génesis capítulo 4, Dios está hablando con un asesino. ¿Con quién está hablando Dios en Génesis capítulo 4? Con Caín. Y no solamente eso, sino que está hablando con Caín y le pone una señal de protección para que no lo mate. Dios está protegiendo a Caín. Escúchelo bien. Dios está protegiendo a un pecador. Y aunque dice Juan que Caín era de maligno, aún así Dios lo protegió. Hermano, yo le digo una cosa. ¿Eso es gracia y misericordia? ¿Eso es amor? Porque aunque tú y yo odiamos a los pecadores, Dios ama al pecador. Ahora bien, ¿por qué Dios va a destruir a los pecadores? ¿Por qué? Hay que entender esto a la luz de la muerte de Cristo. Cuando Adán peca, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre Dios lo creó para que sea eterno, claro, condicionalmente. Porque el único que tiene vida eterna en sí mismo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Después todos los seres creados tienen vida condicional.
Dice Ezequiel que Lucifer fue perfecto hasta el día que se encontró en el maldad. Adán y Eva fueron perfectos hasta el día que fueron obedientes a Dios. Como son criaturas, están sujetos a perder la vida eterna. Dios no. Ahora bien, cuando Adán peca, muere, pierde la vida eterna y entra la muerte eterna, la muerte de perdición. Dice lo que fue nuestra lectura bíblica en Romanos 3:23, que todos estamos destituidos de la gloria de ¿quién? De Dios. Si estamos destituidos de la gloria de Dios, porque una vez fuimos instituidos. ¿Me doy a entender? Por tu pecado están destituidos de la gloria de Dios, y esa gloria de Dios era la vestidura de gloria que Dios le puso a Adán. Por eso Adán se sentía como desnudo. La vestimenta de Adán era la perfección de Dios. Al pecar se le quita, como dice Pablo en Romanos 3:23, se le quita la gloria, fue destituido de la gloria que hoy es desnudez. Por eso usted ve en Lucas capítulo 11, cuando el padre recibe al hijo pródigo, le quita la ropa sucia y le pone una ¿qué? No lo deja con la ropa sucia, porque Dios no nos deja sucio en el pecado. Dios quiere limpiarnos. ¿Por qué? Porque en Adán, dice Pablo, todo muere, pero en Cristo todo ¿qué? Vive. Y dice que el segundo Adán es mucho mejor que el primer Adán. Porque el Adán falló, pero el segundo Adán nos devuelve la vida eterna que Adán tenía en el principio. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, paga el precio de la muerte de Adán y de todos nosotros, y nos devuelve la vida eterna. ¿Por qué los pecadores se han destruido? Porque rechazaron al único que te puede dar la vida eterna, al único que te puede limpiar y salvar ¿de qué? De pecado. Vamos a poner ahí 1 Juan 3:4. Vamos a ver, todo el que tenga su Biblia, ábrala. 1 Juan 3:4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ya que no tienen la Biblia, si lo encuentran primero que allá. Todo aquel que comete pecado inflige también ¿qué? La ley. La ley. Pues el pecado es infracción De la ley. de la ley. ¿Qué es el pecado? Si usted hace un análisis, usted lo va a hacer en su casa, de Génesis capítulo 3 y de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, usted se va a dar cuenta que tanto Lucifer como Eva y Adán violaron los 10 mandamientos. Así brevemente lo voy a decir. Dice que Eva codició el fruto. ¿Qué mandamiento es ese? El 10º mandamiento. Dice que Eva también le dijo a Satanás que Dios dijo, porque Dios nos ha dicho que no comáis ni tocáis del árbol. Si usted encuentra en Génesis donde Dios le dijo a ellos que no lo tocáis, usted me lo hace saber mañana. Usted estudiando la Biblia, si usted ve que Dios le dijo a Adán y Eva, no coman ni toquen del árbol, usted me lo hace saber mañana. Y con mucho gusto yo le voy a dar la razón. Pero en ningún momento Dios habló de tocar. Dios habló de que. Y cuando usted pone boca a
algo en la boca de otra persona, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Mentira. Y está diciendo cosas que yo no dije. Falso testimonio es un mandamiento. Eva violó los mandamientos. Cuando Satanás, ya vimos varios ejemplos de Eva, hablábamos para Lucifer. Cuando él dijo, me sentaré y seré como Dios. ¿Qué mandamiento está violando Lucifer ahí cuando estaba en el cielo? El segundo, no estarás dioses delante de mí. Quería ser igual a quién? A Dios. Cuando dice Apocalipsis capítulo 12, de 7 al 9, que dice que hablaba día y noche contra Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué mandamiento es ese? Falso testimonio contra tu prójimo. Entonces, eso es violar la ley. Por eso Juan dice que el que comete pecado está infringiendo ¿qué? La ley. Cuando tú y yo cometemos pecado, algún pecado cometemos. Y a veces clasificamos los pecados. Hay el que adultera, le caemos encima. Hay el que fornica, le caemos encima. El que roba, le caemos encima. Pero también el que vive chismeando y hablando cosas que no son, a eso no le clasificamos de la misma manera. Sin embargo, aunque son diferentes tipos de pecados, son pecados como quiera. Si el chismoso no se arrepiente, se va a perder. Igual que el adúltero, si no se arrepiente, también se va a perder. Si yo le digo a ustedes que el pecado, voy a hacer dos preguntas. ¿El pecado es lo que yo hago o el pecado es lo que yo pienso? Vamos a ver. Bueno, sinceramente yo creo que tú también puedes pecar pensando, porque la Biblia dice que si tú codicias algo de las mujeres, que si tú codicias algo con la mente, pero no lo haces, Jesús dijo, creo que fue la bienaventuranza, que aunque tú no lo hagas, ya tú lo hiciste, ya tú lo cometiste, porque el pecado, que tú no lo hiciste. Mateo 5. Entonces yo creo que se puede pecar haciendo y se puede pecar la mente. Yo diría que los dos. Las dos cosas. Las dos cosas. Él dice, la teoría del hermano es que el pecado es yo haciendo y pensando las dos cosas al mismo tiempo. ¿Otra opinión? Yo digo lo mismo. Lo mismo, usted está con el hermano, que se hace las dos cosas, pensando y haciéndolo. Aquí. Lo mismo también. Ok, ¿hay alguna opinión diferente? Aquí. ¿Ah? Yo creo que cuando tú ejecutas lo que tú piensas, ahí es pecado. Porque muchas veces el enemigo te insta a hacer algo, pero tú vences eso y no lo haces. Interesante. Mi hermana dice que cuando yo ejecuto, es que peco. Marcos capítulo 7, del 21 al 23. Vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? En lo que va buscando ahí esa lectura bíblica, ¿cómo usted cataloga un buen árbol? ¿Por su fruto o por el árbol? Vuelvo y repito. ¿Cómo usted cataloga un buen árbol? ¿Por los frutos que da o porque es un buen árbol? Por los frutos. ¿Y qué es el fruto? Entonces los frutos son más importantes que el árbol. El árbol es bueno porque da ¿qué? ¿Qué es eso en mente? Vamos a leer ahora. Esto es el 21, el versículo 21. Ok. Porque eso es Jesús que está hablando. Porque de adentro, cuando Jesús está hablando de adentro, es de aquí, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. Versículo 23. Todas estas maldades de adentro que
contaminan al hombre. Por lo tanto, yo no soy pecador por lo que yo hago, sino por lo que yo pienso. ¿Me doy a entender? Vuelvo para que estudien otra vez en su casa. Lean Génesis 3 y vuelvan y estudien la conversación entre Satanás y Eva. Y se van a dar cuenta que Satanás no puso a Eva a pecar de una vez con sus acciones, sino que trabajó con las 5 avenidas del alma, la mente. Después que dominó su mente, entonces ella ejecutó comiendo el árbol del bien y del mal. Jesús me enseñó muy bien que los malos y buenos pensamientos, ¿qué dice el proverbio? De la abundancia del corazón. Cuando usted dice una mala palabra, no fue que usted se le zafó. Usted la tenía ahí escondida, guardada. Ay, perdón, se me zafó esta mala palabra. No, usted la tenía ahí. Entonces, en el corazón es que salen todos los homicidios, toda la avaricia, toda la cosa mala, salen del corazón. Cuando nosotros pecamos, es porque ya el pecado se concibió en la mente. Nadie peca espontáneamente así. Lo lleva aquí a la mente. Dice Santiago que lo concibe, lo compara como un embarazo y luego lo da a luz. Santiago 1 del 14 al 15, para que ustedes vean que es de adentro que sale todo. Santiago 1, versículos 14 y 15. Si no, cada uno es tentado cuando en su propia ¿qué? Es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido en la mente, ya lo concebiste, pensaste, robar, adulterar, lascivia, como Jesucristo, lo concebiste, da luz el ¿qué? Hay una condición ahí. Primero lo consigo aquí en la mente y luego lo llevo a la práctica. Y el pecado siendo consumado da luz ¿qué? Un bebé muerte. Y cuando la Biblia habla de muerte, no habla de la muerte normal, sino de la muerte eterna. Porque lamentablemente dice Pablo que el último enemigo de ser destruido es la muerte, y la muerte es sinónimo de pecado, porque la muerte es tropo del pecado. Entonces, ¿por qué Dios va a destruir los pecados? Porque rechazaron al que da vida. Y como rechazaron al que quita el pecado, que quita la muerte, el pecado te va a consumir, porque Dios tiene que destruir el pecado. La muerte para siempre y vivir nosotros como eternamente. Ahora, Dios lo llama a un arrepentimiento. ¿Por qué muchas veces nosotros nos arrepentimos de los pecados y volvemos a caer otra vez? Porque muchas promesas de Dios son condicionales. ¿Cuál es la condición? Proverbio 28:13 dice: el que confiese su pecado y se aparta, en esa segunda parte que nosotros nos quemamos en el examen. Nosotros confesamos mucho, pero nos apartamos poco del pecado. Si usted sabe que el colmadón, dice 2 de Timoteo 3:19, que hay que huir de la tentación. Huye. José huyó de la tentación de la mujer de Potifar. A veces hay que huir de las tentaciones. Si usted sabe que ciertos lugares, ciertos programas, ciertas cosas que usted escucha lo llevan a cometer pecado, usted tiene que alejarse de esas actividades. Huir, como lo hizo José y como Pablo le aconseja al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles para que sea que exitoso. Entonces yo tengo que arrepentirme y apartarme del pecado,
Ahora, eso no es con mi propia fuerza, ¿verdad? Eso es con oración y disposición de que el Espíritu Santo obre en mi vida. Cada vez que tú y yo pecamos, ofendemos el corazón de Dios. ¿Y dónde dice eso en la palabra de Dios? En Salmo 51, David dice, cuando pecó, cuando cayó en su grave pecado, dice: Dios, contra ti he pecado. No mencionó a Betsabé ni a Uría. Dice: he pecado contra ti solo he pecado. Contra Dios. Porque el pecado hiere el corazón directamente de Dios. Porque el pecado es repugnancia para Dios. El pecado fue tan grave que llevó al Hijo de Dios a morir en la cruz del Calvario. Nosotros a veces, hermanos, no sabemos la magnitud y la gravedad del pecado. Si nosotros veamos la magnitud y la gravedad del pecado, nuestra vida fuera menos pecaminosa o cero pecado, y vivir totalmente en obediencia a Dios. Ahora, en esta noche tú puedes decir: pero ¿qué es lo que está diciendo el predicador? Yo no adultero, yo no fornico, yo me dedico todo el tiempo al Señor. Pero hay diferentes tipos de pecados. La Odisea pensaba que lo tenía todo. Yo soy rico y me he enriquecido, tengo fe, tengo todo el poder, tengo todo. ¿Y qué dijo Dios? Ay, tú estás pobre, tú estás desnudo. Tú crees que estás vestida, iglesia, pero tú estás desnuda. Compra corillo. Esa iglesia creía que estaba bien. ¿Tú sabes lo que significa el corillo? Para que limpie tus ojos. No tenía el discernimiento espiritual para saber lo que era bueno o era malo. Lo que le faltó a Elí cuando en 1 Samuel capítulo 2 jugó a Ana. No tenía cómo discernir cuando una gente está en los caminos correctos y en los caminos malos. Entonces nosotros necesitamos corillo, necesitamos la unción del Espíritu Santo, pero para eso necesitamos que Dios perdone que nuestros pecados. ¿Cuántos creen, hermano, que se puede tener victoria en el nombre de Cristo? Amén. Vamos a ver Romanos 6:12. ¿Se puede vencer el pecado, hermano? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira lo que dice Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es lo que no debe de reinar en nosotros? El pecado. De modo que lo que obedecáis en sus concupiscencias. Y 1 Juan 2:1. Hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. ¿Qué es lo que Dios nos manda esta noche? A que no quede. Y si alguno, oye, esa palabra en griego, Juan pone el pecado en el cristiano como algo, ¿cómo le explico? Como algo, como una vez al año o como una vez cada 5 años. Para Juan, el cristiano que está en Cristo, como él dice, no peca. Y si peca es como algo raro, extraño. Que no peque. Si alguno, por si acaso alguna vez en la vida usted peca, entonces abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Juan no lo ve como algo cotidiano el pecado en la vida del cristiano, sino como algo que sucede así. No me refiero a vida perfecta ni a la perfección cristiana. Me refiero a vivir una vida en íntima comunión con Dios y vencer en el nombre de Cristo. Y por último, Romanos 6:14.
Porque el pecado no debe desarrollarse o ser rey en nuestra vida. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. ¿La ley qué hace? Nos señala el pecado. Es como el espejo. Usted va al espejo y se mira. ¿Y qué le dice el espejo? Está despeinada, está despeinado. Pero el espejo no puede arreglar el cabello. La ley lo que hace es que te enfoca lo mal que tú estás. Por eso Pablo dice, la ley no salva, sino que te condena, porque somos pecadores, estamos bajo la ley del pecado. Ahora, cuando vamos a Cristo por gracia, ¿qué es gracia? Un regalo, gratis. Métase eso en la cabeza, que eso a veces es lo que nos cuesta a nosotros. Así como usted lo escucha, la salvación es un regalo que Dios te está dando. Aunque es gratis, pero tuvo un alto costo en la cruz del Calvario. Dios te la está dando. Ni más ni menos, regalando te la está dando. Es un regalo del cielo que Dios te está dando. Eso es por gracia. Ahora, cuando yo soy salvo por gracia, que Dios perdonó mi pecado y yo me aparté, porque la condición de Proverbios 28:13 es que yo tengo que apartarme. Si yo confieso mi pecado y me aparto, entonces alcanzaré misericordia. Si no me aparto, no alcanzo misericordia. Entonces tengo que apartarme del pecado, porque no puedo estar con Dios y estar con el enemigo. Yo no puedo estar predicando aquí y cuando yo llegue a mi casa, yo ponerme a ver cosas que son indebidas, porque soy más condenado que cualquier otra gente que ande en el mundo, porque el que esté en el mundo, eso es lo que pasaba en la iglesia con la Odisea, que ni estaba gozando el mundo ni la iglesia tampoco, ni tibio ni caliente, y lo expulsaron de qué, Dios lo expulsó. Entonces, cuando yo me aparto, entonces yo guardo la ley, no porque la ley me salva. Yo guardo el sábado porque ya Cristo me salvó. Amén. ¿Ve la diferencia? Ahora yo vivo, no porque habla mentira o no habla mentira, porque si no habla mentira, salvada, hay mucha gente en el mundo que no habla mentira. Es más, hay mucha gente en el mundo que nunca han cometido adulterio, que han sido fieles a su esposa. Hay personas en el mundo que nunca han robado. Hay gente en el mundo que son rectos, educados, no roban, no engañan a su esposa, ¿no? Pero no tienen a quien, al dador de la ley, que es Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, mi llamado en esta noche es el siguiente. ¿Tú quieres ser libre del pecado? ¿Qué dice San Juan 8:32? Y sabréis la verdad, y la verdad os hará que libre. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre Si no es por mí. le va a poner sobre nuestros pies, para que Dios nos haga libre de todo. Si estamos siendo esclavos de un pecado, que Dios nos libre de ese pecado, que Dios rompa esa cadena en el nombre de Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche estamos muy felices porque tú has hablado a nuestros corazones. Señor, hay cosas en nuestras vidas que sabemos que a ti no te agradan, que nos gustan, Señor, lo reconocemos, nos gustan, pero que a la vez son desagradables ante tu presencia. Señor, no queremos seguir pecando más y ofendiendo tu corazón. Perdona nuestros pecados. Como dice en primera carta de Juan 1:9, límpianos de toda maldad. Jesús dice en Marcos capítulo 7, el 21 en adelante, que lo que contamina nuestro corazón es todo lo que sale de nosotros. Como también dice Ezequiel, Señor, quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne, y que todo lo que salga de nuestro corazón sea lo que dice Gálatas 5 del 22 en adelante: mansedumbre, los frutos del Espíritu, amor, mansedumbre, paz,
templanza, fe, paciencia. Oh Señor, límpianos de todos nuestros pecados. Haznos acepto delante de ti, Señor. Mira que vamos a una batalla, en una campaña. Danos la victoria en Cristo Jesús. Perdona todos nuestros pecados y que de ahora en adelante nuestra vida sea una vida de dirección divina. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y tú nos selles para la vida eterna. Gracias, Padre, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, y nos vemos mañana.